El contrabando es el acto o omisión realizado por una persona para evitar el control adecuado por parte de la autoridad aduanera en importación o exportación de mercancías a territorio nacional. El contrabando ha existido en todas las épocas de la historia y en todos los países desde la antigüedad a la fecha. En México, el contrabando es un delito fiscal. Los delitos fiscales representan una de las conductas ilícitas más perjudiciales contra la soberanía económica de un Estado, pues atentan directamente contra su capacidad de recaudación. En México se tipifica y sanciona estas conductas en los artículos 92 al 115 del Código Fiscal de la Federación, con el propósito de proteger la hacienda pública y garantizar el correcto funcionamiento del sistema tributario. A continuación, se detallan algunas figuras que actualizan el delito de contrabando en sus tres modalidades: contrabando básico, contrabando presunto y contrabando equiparado, como lo determina la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 173348. La primera conducta es el contrabando por omisión de pago de contribuciones. El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 102: comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, fracción primera, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones. Un ejemplo es cuando una empresa introduce a México artículos procedentes de China. Al presentar la documentación aduanera, declara un valor menor al real. Al falsificar el valor de la mercancía, la base gravable se reduce, resultando en un pago de impuestos de importación menor al que legalmente le corresponde. Esta falsedad en la declaración de valor actualiza el delito de contrabando. Una segunda conducta es el contrabando por falta de permiso. El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 102: comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, fracción 2, sin permiso de la autoridad competente. En este caso, la conducta delictiva no se enfoca en evasión fiscal, sino en el incumplimiento de una formalidad regulatoria esencial, que es el permiso. Un ejemplo es cuando una empresa farmacéutica intenta introducir a México un lote de medicamento especializado, que por ley requiere un permiso sanitario de importación emitido por COFEPRIS. Si el importador no cuenta con dicho permiso, se actualiza el delito de contrabando, ya que la mercancía no puede circular legalmente sin esa autorización. La tercera conducta que estamos abordando es contrabando por mercancía prohibida. El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 102, fracción tercera: comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías de importación o exportación prohibida. Un ejemplo de esta hipótesis jurídica es cuando un importador intenta ingresar a México un cargamento de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores. La autoridad aduanera detecta la mercancía prohibida, ya que existe un decreto presidencial que prohíbe su circulación y comercialización, por lo que se configura este delito. Conducta 4. Presunción de contrabando por mercancías extranjeras sin documentación. El Código Fiscal de la Federación establece, artículo 103, se presume cometido el delito de contrabando cuando, fracción primera, se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país. En este artículo, la norma jurídica establece la figura de presunción, donde la autoridad no necesita probar el acto de contrabando, sino que la simple posesión de la mercancía bajo ciertas circunstancias basta
para presumir su comisión, invirtiendo la carga de la prueba al particular. Ejemplo, si un transportista es detenido y se le encuentra mercancía extranjera sin el pedimento de importación pagado y validado, la ley presume que la mercancía fue introducida ilegalmente, dañando al fisco federal por la omisión del pago de contribuciones. Una conducta 5 que vamos a abordar es la presunción de contrabando por vehículos extranjeros fuera de la zona. El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 103: se presume cometido el delito de contrabando cuando, fracción 2, se encuentran vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior. Como ejemplo, puede ser un conductor es detenido con una camioneta estadounidense en la ciudad del interior del país, sin el pedimento de importación. La autoridad presume que el vehículo fue internado de contrabando, siendo el conductor o poseedor del vehículo sujeto a las penas de este delito. El poseedor del vehículo deberá probar que el vehículo fue introducido legalmente al país, es decir, la carga de la prueba recae en el particular para desvirtuar la presunción. Igualmente, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se proyecta en pantalla sobre contrabando presunto. La sexta conducta es la presunción de contrabando por faltantes o sobrantes de mercancías, la cual se encuentra fundamentada en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, que establece: se presume cometido el delito de contrabando cuando, fracción 3, no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto de las consignaciones en los manifiestos o guías de carga. La presunción se actualiza cuando, durante la descarga y verificación física en aduana, se detectan faltantes o sobrantes de mercancías respecto a lo consignado en el manifiesto o guías de carga. Si el manifiesto declara 1000 cajas y la autoridad encuentra 1050 cajas, hay un sobrante de 50. Esto es la presunción de contrabando, a menos que la empresa pueda justificar la discrepancia de forma inmediata y clara. La séptima conducta es el contrabando equiparado, la cual se encuentra fundamentado en el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, que establece: será sancionado con las mismas penas del contrabando quien, fracción primera, enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país o sin el permiso previo de la autoridad federal competente. En este caso, el contrabando equiparado sanciona con las mismas penas el acto de enajenar, comerciar, adquirir o tener en posesión mercancía extranjera que no sea para uso personal, sin contar con la documentación que compruebe su legal estancia en el país. Un ejemplo es la venta ilegal de vehículos bajo un régimen de importación temporal. Si un turista vende un camión de trabajo que fue internado temporalmente y a un residente mexicano, ambas partes cometen el delito equiparable. El camión pierde su condición legal y se considera introducido ilegalmente al comercio nacional, lo que puede llevar al embargo precautorio de la unidad y, de superarse los montos establecidos, a la acción penal por parte de la autoridad hacendaria. En este video vimos algunas hipótesis jurídicas de la figura del contrabando. Si quieres profundizar más, te invito a que consultes el Código Fiscal de la Federación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para concluir, es importante señalar que cuando las personas y servidores públicos son conscientes de que ciertas conductas constituyen un delito y que podrían enfrentar un proceso penal, es más probable que eviten cometer actos delictivos.
El delito de contrabando constituye una herramienta legal para que el Estado mexicano proteja la hacienda pública y garantice el correcto funcionamiento del sistema tributario.